Damos la bienvenida a todos y en esta ocasión vamos a leer en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Espero que me puedan acompañar en la lectura de este Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículo 22 al 31, donde estaremos hablando acerca de otra advertencia que el Señor hace a sus discípulos, que el Señor hace a cada uno de nosotros como creyentes. Y anteriormente en el video que hice algunos días, estuvimos hablando acerca de otra advertencia que estaba allí en el capítulo 12, que el Señor estaba haciendo también a sus discípulos acerca de la avaricia. Y en esta ocasión, la advertencia que tenemos en versículo 22 al 31 es sobre el afán, o en otras palabras, sobre la preocupación. Y vamos entonces a estar leyendo el Evangelio de Lucas 12, 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y como introducción al tema, tenemos que esta advertencia no es para el hombre común, es para los discípulos, los seguidores de Jesús. Y así lo podemos constatar también en Lucas 12:1, donde el Señor estaba dirigiéndose a sus discípulos allí en el capítulo 12, versículo 1, donde el Señor inicia esta serie de advertencias. Y aquí no está en ninguna manera hablando acerca de la inactividad en la cual podamos caer siendo negligentes en cuanto al trabajo. Aquí está hablando es acerca de el afán, es acerca de la preocupación, que el afán no es otra cosa que turbación. El afán no es otra cosa que el llamado estrés moderno de nuestro tiempo, que en pocas palabras lo podemos definir como temor. Y en esta ocasión, entonces vamos a estar tratando acerca de 7 razones que el Señor Jesucristo nos da aquí en estos versículos, por el cual usted y yo, como creyentes, como discípulos del Señor, no debemos de afanarnos, no debemos de preocuparnos.
Y la primera razón la tenemos allí en versículo 23. Es la primera razón que el Señor está dando de por qué usted y yo no debemos de preocuparnos o afanarnos. Y dice entonces, versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestir. Y la primera razón que el Señor da acá, por el cual nosotros debemos quitar toda preocupación, todo afán de nuestras vidas, es porque la vida es más importante. En primer lugar, que comida. En segundo lugar, que vestir. Y lamentablemente, el hombre sin Cristo, pues da prioridad a lo que es comida y lo que es vestido. No obstante, el creyente, el discípulo, debe dar prioridad a otras cosas que lo que es comida y lo que es vestido. Y vamos a estar leyendo en Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 21, donde el apóstol Pablo nos dice que la vida de el creyente, que la vida del discípulo no debe estar basada en comida o en vestido, que esa no debe ser la prioridad en la vida del creyente. Y dice entonces Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí el apóstol Pablo está mostrando la filosofía de su vida. No vivía para el dinero, no vivía para la fama o el placer. El objeto de su vida era amar y adorar y servir al Señor Jesucristo. Y esa debe ser entonces la prioridad en la vida de nosotros como creyentes. Y por ende, el Señor Jesucristo coloca aquí esta razón por la cual usted y yo no debemos de preocuparnos o afanarnos. Tenemos la segunda razón por la cual no debemos de traer preocupaciones a nuestra vida. Y la tenemos en el versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y allí resalté la palabra en la cual quiero que nos enfoquemos en esta ocasión para mirar el argumento o la segunda razón que el Señor da por lo cual no debemos traer afán o preocupación a nuestra vida. Y allí lo tenemos y Dios los alimenta. Y la segunda razón que tenemos aquí por lo cual no debemos de preocuparnos es porque Dios es el que provee el alimento. Y esa es entonces la segunda razón que tenemos para no traer preocupación, para no traer perturbación a nuestra vida. Dios es el que provee el alimento. Y para ello vamos a considerar un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a considerar son los cuervos, que lo tenemos allí en el versículo que ya hemos leído anteriormente, el versículo 24, donde está diciendo, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. Entonces vamos a tratar de leer en el libro de Job 38 y versículo 41. Vamos a leer ese versículo que tenemos allí en la presentación, en la pantalla. 38, 41 del libro de Job. Vamos a estar leyendo lo que dice aquí la escritura. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios
y andan errantes por falta de comida. Entonces aquí vemos que Dios le está respondiendo a Job sus cuestionamientos, sus interrogantes. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? El Salmo 147:9 dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Y allí tenemos entonces el ejemplo para considerar en cuanto a esa segunda razón, que Dios es el que da el alimento y son los cuervos. Considerar significa observar, meditar y reflexionar. Entonces, a través de estos animales que tenemos aquí como ejemplo, podemos entonces meditar, podemos considerar el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y esa es entonces la segunda razón que el Señor Jesucristo nos da, por el cual usted y yo no debemos de afanarnos o preocuparnos. La tercera razón por el cual usted y yo no debemos de afanarnos, la tenemos allí en el versículo 24 del capítulo 12 de Lucas, donde estamos leyendo. Dice: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí tenemos entonces la tercera razón por la cual no debemos de preocuparnos. Es que el creyente es de gran valor. Esa es la tercera razón. El creyente es de gran valor. Y lo tenemos resaltado en el versículo 24, en la última parte. No valéis vosotros mucho más que ellos. Y vamos a estar leyendo el Salmo 37, versículo 25. Vamos a leer allí el Salmo 37, el versículo 25, donde el salmista David está hablando de su experiencia personal al final de sus días. Y dice Salmo 37:25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí tenemos entonces lo que David había experimentado en toda su existencia. Ya en su vejez está haciendo un balance del cuidado, del sustento de Dios en su vida. Y ojalá que al terminar nuestras vidas, al igual que David, podamos llegar también a esa misma conclusión. Y versículo 28 del Salmo 37, también David nos dice algo interesante: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y aquí nuevamente David está hablando de el valor que tiene cada creyente, cada hijo de Dios, para disfrutar del cuidado de Dios. También el Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 3, también el escritor al libro de los Proverbios habla acerca de lo mismo. Y dice Proverbios 10:3: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces, la tercera razón por la cual usted y yo no debemos de abrigar en nuestros corazones preocupación, temor, zozobra, es que el creyente es de gran valor para Dios. Vamos a mirar la cuarta
razón por la cual no debemos de afanarnos. Y la tenemos en versículo 25 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y aquí vemos que el Señor Jesucristo está mostrándonos que por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, no podemos cambiar la estatura de nuestro cuerpo. Lo que quiere decir con esta ilustración el Señor es que afanarse es completamente inútil. Y quizás muchos de nosotros lo hemos experimentado muchas veces en nuestra experiencia personal, que cualquier necesidad, cualquier situación nos llenó en otro tiempo de inquietud, de temor, y al final de el asunto vimos el Señor dando la salida a la situación. Y por ende, entonces, el Señor Jesucristo está mostrando esta cuarta razón aquí, por la cual usted y yo no debemos de afanarnos. Y allí tenemos entonces la ilustración que el Señor utiliza. Y en esta cuarta razón vamos a mirar un ejemplo a considerar. Y ya miramos entonces que anteriormente se nos estaba exhortando a nosotros como creyentes a considerar los cuervos. Y ahora somos exhortados en el versículo 27 a considerar los lirios. El ejemplo que tenemos entonces acá es los lirios. Y los lirios son una planta de jardín, pero silvestre. Los que conocen saben que es una planta de mucha hermosura, de flores muy atractivas, pero que nace silvestremente. Y por ende el Señor trae este ejemplo para que nosotros podamos considerar esta planta hermosa, silvestre, que se levanta por sí misma. Y allí lo tenemos en versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y de nuevo hago la aclaración que el Señor Jesucristo no está aquí tolerando la pereza, no está tolerando la inactividad. Él está haciendo una advertencia es sobre el afán, sobre la preocupación, sobre la turbación que lamentablemente las cosas de esta vida traen a nosotros. Y vamos a mirar el quinto argumento, quinta razón que el Señor presenta aquí para decirle a usted y a mí por qué no debemos de afanarnos. Y lo tenemos en versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y la quinta razón es que Dios provee a pesar de nuestra poca fe. Y tenemos que reconocer eso en nuestra vida, que a pesar de que la dependencia de Dios en nuestras necesidades diarias a veces cojea, pues a pesar de eso, pues Dios provee para cada una de nuestras necesidades. Y qué hermoso es poder ver la gracia y la misericordia de Dios, que a pesar de nuestras falencias, Él provee para cada una de nuestras necesidades. Y vamos a leer en Mateo, el capítulo 16, versículos 7 al 11. Y dice Mateo
16:11. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El Señor estaba haciendo aquí una advertencia a sus discípulos de guardarse de la doctrina de fariseos y de saduceos. Y ellos estaban pensando que era que el Señor les estaba censurando porque para esta ocasión ellos no habían echado pan. Y el Señor tiene que traer a sus mentes el episodio cuando Él estaba alimentando a más de 5.000 personas y también el episodio cuando Él estuvo alimentando a 4.000 personas. Y a veces el Señor también tiene que traer a nuestra memoria en aquellas situaciones cuando el Señor proveyó, aún en contra de nuestra poca fe. Y tenemos entonces este quinto argumento, quinta razón que el Señor da aquí, por la cual no debemos de afanarnos. Y vamos a pasar a la razón número 6 que el Señor da por qué usted y yo como discípulos, como seguidores del Señor, no debemos de afanarnos. Y la tenemos en versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y la razón número 6 por la cual usted y yo no debemos de traer preocupación, de traer perturbación a nuestra vida, es porque estas cosas son motivo de preocupación en el hombre común, en el hombre que no conoce a Cristo como Señor y como Salvador. Es común que esta experiencia de afán, de perturbación, pues sea la que esté rodeando su vida. Y tenemos la razón número 7 que el Señor da de por qué usted y yo no debemos de afanarnos. Y la tenemos en versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí tenemos entonces la razón número 7 por la cual usted y yo, como discípulos, como seguidores del Señor, no debemos de preocuparnos. Y la razón número 7 que tenemos aquí es que lo espiritual debe ser lo importante en la vida de el discípulo. La prioridad en la vida de un creyente no debe ser lo material, no debe ser aquellas cosas perecederas, debe ser la vida espiritual. Y por ende tenemos en Colosenses que el apóstol Pablo está exhortando a los colosenses, diciéndoles, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y también Salmo 34 y el versículo 9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y hay una promesa en versículo 31 del capítulo 12, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el Salmo también contiene
esa misma promesa. Dice, pues nada falta a los que le temen. Hay un versículo en Lucas 10:41 que vamos a leer también para añadir a esta razón número 7 que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas. Vamos entonces a Lucas, el capítulo 10 y versículo 41, donde el Señor está hablando acerca de María. Dice versículo 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y aquí tenemos esta primera parte del versículo 42 de Lucas capítulo 10, donde debemos de detenernos y reflexionar un poco en nuestra vida. El Señor le está diciendo, pero solo una cosa es necesaria. Y esa cosa necesaria que el Señor habla es lo que tenemos aquí en Lucas 12:31, mas buscad el reino de Dios. Y aquí tenemos en la segunda parte de Lucas 10:42, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ojalá que en nuestra vida como discípulos, como creyentes, podamos escoger esa buena parte que María había escogido, y es el estar aprendiendo a los pies de el Señor Jesucristo. Es verdad que en estos días de cuarentena que está viviendo el mundo entero, donde muchos han perdido sus empleos, otros han tenido que hacer una pausa en sus actividades de trabajo, y a otros ya los pocos recursos que les queda se le están agotando. Es obvio que en muchas personas pues empieza a despertarse la preocupación, empieza a despertarse la turbación, y es de entender la situación que está viviendo el mundo por estos días. Pero en medio de las dificultades, en medio de las necesidades, debemos de confiar en las promesas que el Señor nos hace a cada uno de los creyentes, entendiendo que el Señor estaba diciendo que el cielo y la tierra pasarían, pero que sus palabras no pasarían. En otras palabras, podemos estar completamente seguros y dependiendo que el Señor va a ser fiel para nuestro cuidado, para nuestras necesidades, porque Él así lo ha prometido en su palabra. Que el Señor pueda traer a través de estos versículos paz a nuestro corazón, que el Señor pueda traer sosiego a nuestros corazones a través de esta palabra en la cual hemos meditado. Y si hay turbación en nuestra vida, ojalá que podamos acercarnos al Señor y podamos decirle que quite la turbación, que quite el temor de nuestras vidas, y que podamos mirar a su palabra confiando en que sus promesas son fieles para nosotros. Que el Señor pues nos ayude y que su palabra pueda tener lugar en nuestros corazones para creer que el Señor es fiel a lo que Él ha prometido para nosotros los creyentes.